Aquí es un tema que tiene una secuencia, es una serie de procesos y pues el objetivo de todo esto es poder crear nuevas células. Entonces, primero veremos lo que es ciclo celular y posteriormente veremos lo que es división celular, que ahí pues es hablar de dos procesos sumamente importantes como es la mitosis y la meiosis. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es ciclo celular. En sí nos dice que el término o el concepto de ciclo celular se refiere a que es una secuencia ordenada de procesos mediante el cual las células somáticas crecen, duplicando su contenido y se dividen en dos. Aquí nos está hablando de unas células muy específicas, que son las células somáticas. En todo lo que es este tema, precisamente nos vamos a enfocar en dos tipos de células, por las que nuestro cuerpo van a estar, pues conforman a nuestro organismo como tal. Hablar de células somáticas van a ser todas aquellas células que van a dar origen a todo lo que son tejidos, órganos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de células somáticas que tengan la función en concreto, su anatomía, que compartan todas estas características, anatomía y fisiología, nos van a ir dando los diferentes órganos, como lo es el riñón, el corazón, el cerebro. Todas esas se consideran células somáticas. Más adelante vamos a ver el otro tipo de células que se les denomina germinativas. Todo todo este ciclo celular tiene aproximadamente una duración de 24 horas, es decir, un día. Y todo esto es con el proceso de seguir generando o seguir formando a muchas más células somáticas. Aquí nos habla precisamente de las células principalmente de tipo células humanas, pero que son de tipo somáticas. Como comentaba hace rato, son las que van a dar origen cuando todas estas células se forman, se van uniendo de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus funciones, van a ir dando lugar a la formación de nuevos órganos. Como comentábamos, el cerebro, el estómago, riñón. Y algo importante es de que cada uno de estos órganos van a estar formados por pares de cromosomas. Estos cromosomas están en parejas. Tenemos 23 parejas de cromosomas. Si lo vemos de manera individual, tendríamos un total de 46 cromosomas. Estos cromosomas se les denomina homólogos porque son exactamente igual. Entonces es una copia como tal. Todos estos pares, vuelvo a repetir, se consideran homólogos, que significa que son iguales. Pero aquí viene la diferencia para poder ir entendiendo un poquito más esta parte. Los cromosomas sexuales. Gracias a estos dos tipos de cromosomas, que es X y Y, es lo que va a dar origen a la formación de un nuevo ser. Pero todo esto va enfocado al tipo de sexo que vaya a tener el nuevo ser, ya sea hombre o mujer. Entonces, todos los demás cromosomas se van a encargar de formar a los demás órganos, como los que tenemos acá, por mencionar algunos. Pero los cromosomas sexuales, que precisamente lo va a, en el momento, que eso lo vamos a ver también más adelante, en el momento de la fecundación, ver cómo es que estos dos se unen.
Por lo tanto, pues la mujer otorga un cromosoma X y el hombre, a través del esperma, va a otorgar un cromosoma Y. Entonces, el cromosoma X a través del óvulo y el cromosoma Y a través del esperma se van a unir. Entonces, esto es lo que va a determinar que se forme, lógicamente, un nuevo ser, pero es lo que va a determinar si va a ser hombre o mujer. De aquí que tenemos los cromosomas que determinan si es hombre o mujer. El hombre tiene una carga genética de estos dos, este par de cromosomas. Tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Por qué? Porque efectivamente el esperma va a estar formado por estos dos cromosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y. Mientras que la mujer, nuestro par que nos determina como tal, como mujeres, es XX. El óvulo lleva precisamente esta carga genética, X y X. Entonces, cuando ocurre el momento de la fecundación, que se une el esperma y el óvulo, pues el óvulo va a llevar esta carga genética, otorga, pues los dos son iguales, los dos es XX. Entonces, pues su gen, su cromosoma, perdón, que va a otorgar, pues va a ser X. En el caso del hombre, por eso se dice que el hombre es quien realmente determina el sexo del nuevo individuo que se está formando, porque en el esperma el par de cromosomas que lleva es XY. Si otorga un cromosoma Y se une con el cromosoma X, pues por lo tanto el nuevo ser que se va a formar va a ser hombre, porque su cromosoma que lo va a determinar es Y X o XY, que era la composición que nos otorga para que se desarrolle un hombre. En cambio, si en el esperma, el gen, perdón, el cromosoma que otorgue es X y se une con el cromosoma X que el óvulo está dando, pues aquí es donde se va a formar una mujer. Entonces, todo esto viene precisamente en el tema que estamos hablando. Posteriormente, ya la siguiente semana estaremos hablando de lo que es proceso de fecundación, que es relativamente esta unión, estos dos cromosomas que se van a unir y pues es lo que va a otorgar el sexo del nuevo individuo. Entonces, a eso es lo que determinamos los cromosomas sexuales, XY, y aparte tenemos los cromosomas homólogos, que estos van a dar origen a todo lo que son el resto de los órganos, pero estos cromosomas van a determinar el sexo del niño o del nuevo individuo que se está formando. El ciclo celular está compuesto por dos fases importantes, denominadas interfase y la fase mitótica. Estas dos fases son de suma importancia. Hablar de interfase, se dice que es un estado de gran actividad metabólica donde la célula experimenta su mayor crecimiento. La interfase tiene 3 etapas. Se le denomina etapa G1 o fase G1, fase S y la fase G2. Mientras que en la etapa o la fase mitótica, aquí se encarga más que nada de la división,
La interfase se refiere a un estado de crecimiento de la célula, donde se está preparando para que posteriormente se divida. Gracias a todo esto de lo que estamos hablando, de lo que es ciclo celular, es que tenemos la capacidad de que nuestras células, si están dañadas o se están muriendo, pues tengan la capacidad de volverse a formar, ¿sí? Aquí un claro ejemplo, vamos a poner este. ¿Qué pasa cuando tenemos una herida? Nos cortamos. Inmediatamente, pues el tejido se dañó, hay una interrupción de la continuidad y esa parte está dañada. Entonces, pero si recordamos, dijimos al inicio que el ciclo celular tiene aproximadamente 24 horas en el que se reproducen. Entonces, de ahí que esa herida que se produjo, todas esas células empiezan y entran en un estado de división celular. Primero se empiezan a preparar, empiezan a crecer y posteriormente se preparan para que se dupliquen. Entonces, esa herida, ese espacio que se formó, poco a poco se va nuevamente componiendo, se va reparando, pero es precisamente por este proceso, porque las células tienen la capacidad de volverse a formar, de duplicar, y por eso es de que al cabo de unos días, pues la herida que teníamos se restableció, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, ya sea por algún daño directo o por envejecimiento propio de las células, se van muriendo, pero esto es lo que nos permite que las células se sigan regenerando, se sigan formando para suplir aquellas que están dañadas y que están muriendo. La fase mitótica, a su vez, se divide en dos etapas. La mitosis propiamente, que mitosis significa que es una división del núcleo, del material que hay dentro del núcleo. Y la citocinesis no es más que la división del citoplasma. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Ok, entonces, esta imagen nos está explicando todo lo que es ciclo celular. Entonces, empezamos con la fase G1. Esta fase G1 tiene aproximadamente una duración de 8 a 10 horas, aproximadamente. En esta fase nos dice que la célula está metabólicamente activa, ¿sí? Está en su punto máximo y está en condiciones óptimas para que se pueda dar el proceso de división. Entonces, la célula está metabólicamente activa. Los orgánulos, como las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, todos los orgánulos y componentes citosólicos duplicados comienzan a replicarse, comienza la replicación de los centrosomas. Ahorita vamos a ver qué partes, en dónde se encuentran los centrosomas. En la fase S se refiere al, S viene de síntesis, que es síntesis de ADN, donde el ADN que está a nivel del núcleo, pues empieza a replicar, ¿sí? Se empieza a dividir para que tengamos suficiente cantidad de ADN necesario para que se pueda dar este proceso de división. La fase G2 dura aproximadamente de 4 a 6 horas y nos dice que continúa el crecimiento celular. Se sintetizan las enzimas y otras proteínas.
replicación de los centrosomas completada. Entonces aquí vemos estas dos fases, ¿sí? Que es de crecimiento. La palabra G es precisamente en término está en inglés, pero que significa crecimiento. Entonces, toda esta fase principalmente es de crecimiento de la célula, ¿sí? Donde se va madurando y posteriormente entra en la fase mitótica. Aquí, en esta fase, significa que la célula ya está en óptimas condiciones, ya está madura, completamente bien, para que se pueda dividir. Entonces, todo esto significa como un crecimiento y desarrollo de la propia célula. Cuando se termina la fase G2, ahora sí, ya está apta para poderse dividir. De ser una sola célula, vamos a obtener a dos. Posteriormente, estas se van a volver a dividir y de dos vamos a obtener otras dos. Y ya vamos a... Esta va a dar origen a dos y esta a otras dos y ya vamos a tener 4 más. Y así todas estas células se van dividiendo constantemente y vamos obteniendo a muchas más células. La fase mitótica consta de 4 etapas llamadas profase, metafase, anafase y telofase, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero hay una fase que se le denomina la fase G0. Esta fase nos dice que es donde la célula sale del ciclo celular. Y quiere decir, se le denomina fase G0 porque no hay un crecimiento como tal de la célula. Aquí no va a haber, por lo tanto, una maduración, un crecimiento, ni síntesis del ADN. Entonces, en esta etapa, la célula no se va a reproducir. De aquí que podemos tomar como ejemplo de todas aquellas células que no se van a duplicar, son las neuronas. Las neuronas se consideran unas células que, pues que si se dañan o se envejecen, no van a poderse dividir porque no tienen esa capacidad. Las células no entran en un ciclo celular y por lo tanto, por eso cuando tenemos algún daño a nivel de la masa cerebral, pues sí tenemos muchas repercusiones por lo mismo. No es como las células de la piel, como comentaba hace rato. Si se dañan o nos exponemos a diferentes sustancias químicas, pues la piel es un tejido que tiene la capacidad de duplicarse frecuentemente por la misma exposición con la que estamos. Pero, por ejemplo, las neuronas, estas no entran en una fase de división. Hasta ahorita se cree que no, está en estudio precisamente para ver si estas células tienen un ciclo celular o no. Entonces, pues las fases que comentábamos, la G1 es donde la célula es metabólicamente activa, replica la mayoría de sus orgánulos y componentes citosólicos, pero no su ADN. Va a duplicar todo lo demás, orgánulos, pero el ADN aún no. Hay una replicación de los centrosomas y la duración de esta es de aproximadamente de 8 a 10 horas. Las células que permanecen en G1 durante mucho tiempo, es la fase de G0, van a permanecer en G1 durante mucho tiempo y que tal vez nunca se dividan nuevamente. Estas están en un estado de G0. Son aquellas que no se van a dividir, que permanecen muchísimo tiempo en la fase G1, que es esto nada más, que es replicación de sus orgánulos, pero el ADN no se va a replicar. Entonces, por eso se
se forma esta otra fase que es la de G0. Toda célula que ingresa a la fase S está destinada a dividirse, que es la siguiente etapa. La fase S significa síntesis del ADN. Entonces, en esta fase hay una duración aproximada de 8 horas. Se replica el ADN para, el objetivo es mantener el mismo material genético. ¿Sí? Se replica significa, es como si estuviéramos haciendo una copia, ¿sí? Como cuando vamos a la papelería y pedimos copias. Se supone que tiene que salir igual, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la fase S, mantener el mismo material genético a través de la replicación del ADN. La fase G2 tiene una duración de 4 a 6 horas y aquí nos dice que sigue el crecimiento celular, ¿sí? Continúa. Las enzimas y otras proteínas se sintetizan como preparación para la división celular. Se completa la replicación de los centrosomas. Entonces, prácticamente el ciclo celular es pues la preparación de la célula para que pueda entrar posteriormente, ahora sí, al proceso de división. Pero tiene que pasar primero por estas fases para que se repliquen sus orgánulos, para que el material genético, el ADN, se replique. Y aquí nos dice que únicamente sigue en crecimiento la célula. Entonces, a esto se refiere con ciclo celular. Ahora, siguiendo con esta misma secuencia de ciclo celular, pasamos a lo que es división celular. ¿Ok? Entonces, aquí es la misma, es seguir la secuencia. Se supone que en lo que es ciclo celular, ya creció la célula, ya replicó sus organelos, ya replicó su ADN, ahora sí ya está lista, preparada para que pueda dividirse. Precisamente pasamos a lo que es división celular. Casi todas las células del cuerpo experimentan el proceso de división celular, mediante el cual se reproducen a sí mismas. Entonces aquí el objetivo es de, si tenemos una sola célula, si ésta se duplica, vamos a obtener 2. De estas 2 células que estamos obteniendo, si se vuelven a duplicar, ahora vamos a tener 4. Y de ahí 8, y de ahí 16, y así se van duplicando cada una de nuestras células. Entonces, tenemos 2 tipos de división celular, una denominada somática y la otra reproductiva. La división somática, que es comúnmente la conocemos como mitosis, se refiere a que cualquier célula del cuerpo que no sea una célula germinal, es decir, un gameto, se va a dividir. Aquí van a entrar en la mitosis, es hablar de todas las células que van a formar a nuestros órganos y sistemas, con excepción de las células germinales, que aquí era lo que decíamos que son los óvulos y los espermas. La célula sufre división para producir 2 células idénticas que tengan el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. Permiten reemplazo de las células muertas o dañadas. Ese es el objetivo de la mitosis, suplir todas aquellas células que están dañadas o que ya están muertas. ¿Sí? Entonces, hablar de mitosis
ocurre precisamente en dos etapas, como ya habíamos visto en la imagen pasada. La mitosis con sus 4 etapas, que ahorita lo vamos a desarrollar, y la citocinesis, que esto se refiere a la división del citoplasma. Y la división meiótica o meiosis, que se conoce también como división celular reproductiva. Es el mecanismo que lleva a la formación de los gametos. ¿Qué son los gametos? Son precisamente los óvulos y los espermas. ¿Sí? Entonces, con la división celular reproductiva, llamada meiosis, el objetivo es esto, formar a los óvulos y formar a los espermas. Eso es lo que se le llama gametos. Las células necesarias para los gametos son células necesarias para formar la generación siguiente de un organismo de reproducción sexual. Este proceso consiste en un tipo especial de división celular, en 2 pasos llamados meiosis, en el que el número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad. Aquí tenemos, vamos a ver, las partes de nuestra célula, ¿sí? Pues ya hemos comentado que tiene sus diferentes orgánulos, tiene mitocondrias, tiene pues todo lo que son sus aparatos de Golgi. Tenemos el retículo que está pegadito al núcleo. Todo esto viene siendo nuestro núcleo. La parte más interna, el nucleolo. Entonces, todo aquí dentro del núcleo está el ADN, ¿sí? Y aquí vemos cómo las partes de un cromosoma. Vemos, por ahí lo mencionó mucho, el centrómero, que es el punto de unión entre una cromátide y la otra. Tiene precisamente, aquí estamos viendo un cromosoma X, ¿sí? Entonces, para que este cromosoma se forme, necesitamos de 2 cromátidas. Esta es una cromátida y esta es otra. Entonces, para que se unan, el punto de unión entre las 2 cromátides se le denomina centrómero, ¿sí? Y la parte de unión de una y la otra cromátide se le llama cinetócoro, ¿sí? Entonces los 2 cinetócoros se unen y forman el centrómero, que es el punto, pues lógicamente central, de ahí viene el nombre. Entonces, la mitosis, ¿en qué consiste? Vamos a partir precisamente desde la interfase, que esto es precisamente hablando del ciclo celular. Habíamos dicho que el ciclo celular, por lo tanto, se forma en dos etapas. La interfase, que ya era lo que comentábamos, la fase G1, la fase S y la fase G2. De ahí partimos para que se lleve a cabo todo lo que es el proceso de mitosis. La mitosis consta de 4 fases: la profase, la metafase, anafase y telofase. Aquí nos dice que la cromatina, que es pues precisamente el material genético, se encuentra condensado. Van ocurriendo diferentes procesos en cada una de ellas. Nos dice que el nucleolo y la envoltura nuclear desaparece. Es decir, esto que estamos viendo, la envoltura nuclear, pues precisamente es como la membrana del propio núcleo y que recubre y le da protección. Entonces, en la primera fase va a desaparecer la envoltura nuclear y los centrosomas se desplazan a polos opuestos en la célula. Entonces aquí
Aquí vemos cómo se empieza a fragmentar la envoltura nuclear. En la metafase, los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de la metafase. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va formando estos planos, ¿sí? Estas líneas, si nos damos cuenta, no estaban acá ni acá. Entonces, poco a poco, esto es gracias a unas estructuras que son los microtúbulos que se van separando y van formando esto, ¿sí? Entonces, aquí en la metafase, los centrómeros, que los centrómeros habíamos dicho que es la parte media, se van alineando. Los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de la metafase. En la anafase, los centrómeros se separan. Juegos idénticos de cromosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula. Aquí vemos, aquí únicamente se empiezan a alinear. Los puntitos que estamos viendo nos está representando a los centrómeros. Entonces se alinean. Y aquí vemos cómo se empiezan a dividir, cómo se separan. Y una parte se va hacia el polo superior y la otra hacia el polo inferior. Y por último, la telofase. Reaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Los cromosomas recuperan la forma de cromatina y desaparece el uso mitótico. El uso mitótico son estas líneas. Todo esto se le denomina uso mitótico. Entonces aquí vemos cómo ya tenemos a dos células completamente iguales, a dos células hijas. Ya vemos cómo se empieza a fragmentar completamente y de una sola célula ahora vamos a tener a dos. Y esto es lo que pasa precisamente con la mitosis. Y la citocinesis, que también es parte de la mitosis, se refiere precisamente a la división completa de todo lo que es el citoplasma. Entonces aquí se empieza a formar, se le llama un anillo, que empieza a dividir al citoplasma. Aquí vemos cómo quedó, ¿sí? Pero necesitamos que ahora las dos células que se formaron se separen completamente. Entonces empieza a haber una tensión en cuanto al citoplasma para que se divida y ahora sí obtengamos completamente a dos células idénticas. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de lo que es meiosis. La meiosis, entonces, entendemos por mitosis, el objetivo de la mitosis es generar a dos células hijas, pero de tipo somáticas, que van a dar origen a todo lo que son nuestros órganos. En cambio, la meiosis, habíamos dicho que su objetivo es generar gametos, los óvulos y los espermas. La meiosis es la reproducción sexual. Cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes, que esto ocurre en el momento de la fecundación, donde se une un esperma y un óvulo. Cada uno producido por un progenitor, lógicamente, el óvulo por parte de la mujer y el esperma, pues por parte del hombre. La meiosis significa disminución. Es la división celular reproductiva que tiene lugar en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son precisamente los ovarios y los testículos. Ahí, a nivel ovárico y a nivel testicular, va a ocurrir este proceso llamado meiosis y produce gametos, óvulos y espermas.
en los que el número de cromosomas se redujo a la mitad. Como resultado, los gametos contienen un juego simple de 23 cromosomas y se les denomina células haploides. La fecundación restaura el número diploide de cromosomas. Precisamente cada uno de estos gametos, el óvulo y el esperma, van a tener precisamente la mitad de cromosomas. Habíamos dicho que nosotros estamos compuestos por 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Pero aquí nos está diciendo que cada gameto, cada óvulo va a tener 23 cromosomas y cada esperma va a tener 23. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos dice acá, en el momento de la fecundación, el objetivo es de que se unan los 23 cromosomas que está otorgando la mujer a través del óvulo y los 23 cromosomas que vienen de parte del esperma se van a fusionar, se van a unir y ahora van a formar los 46 cromosomas o 23 pares. Y ahí se restablece el número de cromosomas. Y empieza, ahora sí, una serie de divisiones. La meiosis ocurre en 2 etapas sucesivas. Tenemos precisamente 2 etapas, por eso se reduce a la mitad, meiosis 1 y meiosis 2. Como son 2 etapas, por eso es de que al final vamos a obtener la mitad. Obtenemos 23 cromosomas para cada gameto. Durante la interfase que procede de la meiosis 1, los cromosomas de las células diploides inicial se duplican. Entonces, la meiosis cuenta con las mismas fases que la mitosis. Las mismas: profase, metafase, anafase y telofase. Son las mismas. Nada más que en la etapa de la profase se le va denominando 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Por qué? Porque dijimos que la meiosis ocurre en 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Cuando hablemos de meiosis 2, ahí va a ser profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Nada más se le va otorgando así estos nombres. Entonces, en la profase 1, las 2 cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, proceso denominado sinapsis. La estructura resultante, formada por 4 cromátides, se llama tetrada. ¿Qué es esto que estamos viendo? El segundo, se produce el intercambio de distintos sectores de las cadenas que forman las cromátides de los cromosomas homólogos. Este intercambio de segmentos de cromátides no hermanas se conoce como entrecruzamiento o crossing over. Las células genéticamente distintas, hay una recombinación genética. Entonces, ¿a qué se refiere con esto que acabamos de ver? El entrecruzamiento. Aquí vemos a un cromosoma. Nos los representan así en colores para que le podamos entender. Un cromosoma le vamos a decir completamente azul y este rojo. Empieza precisamente este apareo, ¿sí? Este entrecruzamiento. Y se van a entrecruzar precisamente estos 2 cromosomas. Empieza a haber una recombinación
del material genético que tiene este con el otro material que va a tener este otro cromosoma. Entonces se aparean y ahora vemos a un cromosoma azul, pero que tiene una fracción de color rojo. Y en el caso del cromosoma rojo, ahora tiene una fracción del cromosoma azul. Esto es precisamente la recombinación, ¿sí? Es el entrecruzamiento. Y esto se da precisamente con el objetivo de recombinar el material. Por eso es de que cada ser individuo es completamente distinto, porque nuestros cromosomas de tipo sexual se van recombinando y por lo tanto vamos a obtener características, principalmente físicas, completamente diferentes. Entonces, este proceso es, lo mencionamos aquí en la etapa de la profase 1. Ahí es donde ocurre el entrecruzamiento, ¿sí? Todo lo demás es ya completamente igual. La metafase 1, la anafase y telofase es completamente igual a lo que vimos en la mitosis. En la metafase se empiezan a alinear a nivel del uso mitótico. La anafase se separan, una parte se va hacia arriba y la otra hacia abajo. Y la telofase ya es cuando vuelve a reaparecer la envoltura nuclear y se separa completamente el citoplasma y obtenemos a 2 células. La meiosis 2 pasa exactamente lo mismo. Aquí ya no hay ningún apareamiento, ya no hay entrecruzamiento, ya es completamente igual a la mitosis. O sea, la mitosis y la meiosis tienen las mismas fases: profase, metafase, anafase y telofase. La única diferencia, que es lo que estamos poniendo acá, en la profase 1 ocurre el entrecruzamiento, que eso es la parte fundamental de la meiosis, el entrecruzamiento. Todo lo demás es completamente igual a lo que veíamos en mitosis. En resumen, la meiosis 1 comienza con una célula diploide inicial y termina con dos células. En cambio, la meiosis 2 se forman 4 gametos haploides. Haploides quiere decir con la mitad del material genético, con 23 cromosomas. Diploide quiere decir que tiene 46 cromosomas. Entonces, el objetivo acá es que vamos a obtener a 4 gametos, es decir, ya sea 4 óvulos o 4 espermas, pero con la mitad de cromosomas, que son genéticamente diferentes de la célula diploide que dio inicio a todo el proceso. Entonces, aquí tenemos esta imagen. Y vemos acá. Empieza una simple célula. Todo el material genético está revuelto. Estamos en profase 1. ¿Sí? Aquí empieza a ver precisamente se empiezan a alinear los dos pares, por eso se les llama tetradas. Se empiezan a alinear. Posteriormente, cuando ya se alinean, cuando ya forman sus parejas, se empiezan a parear, que eso es el proceso de entrecruzamiento. Se aparean y ya de ahí se forma todo lo que es el uso o el plano de la metafase, que son estas líneas. Todos los centrómeros se alinean y posteriormente se empiezan a separar. Una parte se va hacia un polo y el otro hacia el otro. Aquí estamos hablando de la anafase, que es el proceso de separación.
Y en la telofase es el punto donde vamos a obtener a 2 células. Estas 2 células, posteriormente, hasta aquí termina lo que es meiosis 1. Obtenemos 2 células, y de estas 2 células, posteriormente se van a volver a dividir, ¿sí? Hasta aquí podríamos decir que tienen los 46 cromosomas. Pero como entra nuevamente en meiosis 2, esta célula es esta que estamos viendo acá y esta otra es esta. Vuelve a suceder lo mismo. Profase 1, aquí ya no se aparean, ya no hay entrecruzamiento. Simplemente se empieza a condensar nuevamente el material. En la metafase se vuelven a alinear, los centrómeros se alinean. La anafase empiezan a dividirse, una parte otra vez se van hacia un polo y la otra hacia el otro. Y ahora obtenemos de esta célula, obtenemos a 2 y de esta otra a 2 células más. Pero aquí ya con la mitad del material genético. Si nos hubiéramos quedado hasta esta parte de la telofase 1, de la meiosis 1, pues quedaríamos nuevamente con 46 cromosomas. Pero como estas a su vez se vuelven a dividir, pues se reduce a la mitad. Por eso dijimos al inicio que meiosis significa disminución. ¿Disminución de qué? De los cromosomas. Porque aquí de tener 46, como se empieza a dividir, ahora cada célula tiene 23 cromosomas. Esta tiene 23, 23, 23 cromosomas y 23. Por eso concluimos que la meiosis nos da la mitad del número de cromosomas. Cada célula, supongamos que estos sean los óvulos o los espermas, cada óvulo y cada esperma va a tener la mitad, va a tener 23 cromosomas. De ahí que están los óvulos a nivel ovárico, ahí están resguardados, los espermas están a nivel testicular y cuando ocurre precisamente el proceso de fecundación, se van a unir. El esperma lleva 23 cromosomas y el óvulo va a llevar 23. Cuando se unen, ahí restablecen el número de cromosomas y desde ese momento ya tenemos 46 cromosomas que van a dar origen posteriormente a todo el resto de los tejidos, de los órganos. Y eso es precisamente el proceso de mitosis y meiosis. Pues con esto estaríamos concluyendo. ¿Alguna duda? No, profe, no. Solo como